Claudia ha conducido su sesión con una actividad de entrada que ha motivado a sus estudiantes desde un principio, recogiendo los saberes previos y enfrentándolos al conflicto cognitivo. Veamos ahora cómo continúa con el procesamiento de la información sobre el aprendizaje esperado, que en este caso es: identifica funciones reales de variable real. Y la reflexión sobre lo aprendido. Para ayudarse a responder esta pregunta, veamos cómo los estudiantes modelarán la capacidad de la caja con ayuda de Claudia. En el proceso de construir las cajas, según las indicaciones, han recepcionado la información. ¿Podemos señalar cuál es la variable dependiente y cuál independiente? Ya, profe, ya sé que las variables son la longitud del lado del cuadrado cortado y la capacidad de la caja. Pero, ¿cómo puedo saber cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? La variable dependiente es la capacidad y la independiente es la longitud del cuadrado cortado. Correcto, ¿pero por qué? Es que la capacidad va a variar de acuerdo a cómo varía la longitud del cuadrado cortado. Los estudiantes establecen que cuando existe una relación de dependencia entre dos variables, la variable independiente es aquella que puede tomar cualquier valor permitido, mientras que la variable dependiente es aquella cuyo valor se sujeta a la otra variable. Y esto podemos observarlo en nuestro gráfico. Por ejemplo, cuando la longitud del cuadrado cortado es 10 centímetros, la capacidad será 1960 centímetros cúbicos. Y cuando la longitud del cuadrado es 12 centímetros, la capacidad será 1200 centímetros cúbicos. Esto quiere decir que para cada valor de la longitud del lado del cuadrado cortado, obtendremos la capacidad correspondiente. Entonces la longitud del cuadrado cortado es la variable independiente y la capacidad de la caja es la variable dependiente. Muy bien, chicos y chicas. Ahora ya sabemos lo que es una función. Profesora, es una relación donde una variable depende de la otra. Podemos decir que es una relación donde hay variables dependientes e independientes. Profesora, entonces la capacidad de nuestra caja es una función de la longitud del cuadrado cortado. Correcto. Una función es un conjunto de pares ordenados de elementos tales que ninguno de los pares distintos tiene el mismo primer elemento. El diagrama cartesiano permitirá a los estudiantes de Claudia determinar la función de la capacidad de la caja. Entonces, ¿cuál será el dominio en la función de la capacidad de la caja? Es el conjunto formado por el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el 16. Entonces, el dominio es el conjunto formado por los x que pertenecen al conjunto de los números reales, tales que x es mayor que 0, pero menor que 17. ¿Cuál es el rango? El rango es el conjunto de todos los valores que puede tomar la capacidad de nuestra caja. Entonces, el rango es el conjunto de números formados por la última columna de nuestra tabla. Y el dominio es el conjunto formado por todos los números de la primera columna. Con sus respuestas, los estudiantes están logrando la caracterización de la información sobre funciones. Muy bien. Entonces, dominio es el conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados de la función, y rango
es el conjunto de los segundos elementos de los pares ordenados de la función. Ahora les pido de notar la función que relaciona la capacidad y el lado del cuadrado cortado, mediante un texto, una tabla y una ecuación. Así vemos cómo la docente se convierte en una mediadora para el procesamiento de información sobre funciones. Los estudiantes denotan la función, es decir, expresan la función y diferencian una relación de una función. Para que los estudiantes apliquen lo aprendido, realizarán los ejercicios 1, 4, 6 y 8 de la página 9 de su libro. Con estos ejercicios, los estudiantes refuerzan lo aprendido. La docente, como mediadora, apoya el trabajo de los diferentes grupos, despeja dudas y apoya en las diferentes inquietudes. Al concluir la sesión, la docente se asegura que exista la reflexión sobre el aprendizaje y hace las siguientes preguntas para asegurar que se haya obtenido el aprendizaje esperado. Chicos, ¿qué aprendieron hoy? Funciones, variables, dominios, rangos. Okay. ¿Cómo lo aprendieron? Muy bien, con las tablas. Y con el gráfico de las líneas. Muy bien. ¿Y qué piensan ustedes que debemos de reforzar? Ubicar los puntos en la gráfica. Dirás los pares ordenados en el plano cartesiano. Bueno, finalmente, ¿cómo le llamaríamos a esta sesión? ¡Funciones!